Buenas noches a todos. La verdad es que es un verdadero honor estar aquí con ustedes. Vamos a hacer una pequeña recapitulación del contrato de ayer. La verdad que es un contrato bastante importante. Es un contrato pues nuevo. Es un contrato que me parece que es creado para que tenga un auge realmente impresionante. Al ver su regulación legal, pues tiene cuestiones muy interesantes que podemos platicar el día de hoy, así bastante someramente. Bueno, lo importante es que se tiene que tomar en cuenta que este tipo de contrato básicamente es un contrato eh, que en un principio era un contrato atípico, ¿sí? En principio era un contrato atípico y básicamente este contrato de leasing, el objetivo de este contrato es dar en arrendamiento un bien por un tiempo determinado. eh, Algunas veces al final de ese arrendamiento, pues intervienen dos sujetos, tanto el arrendador, arrendante o arrendatario, perdón, el arrendador o arrendante y luego el arrendatario. Los elementos subjetivos están por acá abajo. Arrendador, arrendador, arrendante, arrendatario. Esta persona va a dar ese bien al arrendatario en arrendamiento. Esta de leasing viene de la palabra inglesa, el término inglés lease, el verbo lease, que significa arrendar, ¿verdad? Es alquilar o arrendar, ¿verdad? Entonces, acuérdenme que vuelvo a mostrar la lista de asistencia en un momento. Entonces, lo que sucede acá es que, en principio, este contrato lo que hace, pues es un arrendamiento. Es un arrendamiento, pero con unos matices un poquito más, con el arrendamiento del Código Civil, únicamente está destinado para bienes inmuebles. En cambio, aquí se puede dar en arrendamiento un sinnúmero de cosas, una fotocopiadora, una computadora, y también nos dimos cuenta que también se puede dar en arrendamiento inmuebles, ¿verdad? Inmuebles, con, por ejemplo, un inmueble que tiene como objetivo pues que un sujeto tenga una vivienda digna, dice por ahí. Y vivienda digna es aquella vivienda que tiene las condiciones mínimas para que una persona pueda tener techo y casa, con las condiciones mínimas, ¿verdad? Y aparte también se puede dar en arrendamiento pues viviendas de carácter ostentoso y también se pueden dar en arrendamiento inmuebles con el objetivo de que un sujeto vaya a tener un local comercial, vaya a montar una farmacia, una zapatería, una oficina, una clínica, etcétera, ¿verdad? La característica es que se paga una renta periódica, mensual, bimensual, trimestral, etcétera, como se pacta en el contrato. Y al final del plazo, este sujeto tiene prioridad para que pueda volver a celebrar un nuevo plazo y que el leasing siga, se prorrogue por un plazo más. Hay una situación importante que es el precio residual o el valor residual, como lo dice la ley. Eh, Hay un leasing que es el leasing, el leasing operativo. Ese no faculta para que exista, para que al final del contrato haya opción de compra. Es en el leasing financiero, en las otras modalidades que vimos de leasing, como el leasing de financiamiento habitacional o de vivienda en arrendamiento financiero, el de vivienda con interés social, el financiero inmobiliario que lo habíamos visto. En esos también se puede pactar que solo se arrende el inmueble por un tiempo determinado, en esos casos que estamos viendo, o que también al final se prorrogue por un plazo, pero también se puede establecer como opción de compra por el pago de un valor residual, ¿verdad? Algo que es muy importante es que estos contratos eh, realmente eh, el arrendador puede ser un sujeto que sea el proveedor del bien.
¿sí? Entonces, el arrendatario puede celebrar este contrato con la persona del arrendador, siendo este alguien que obtiene ese bien del proveedor, ¿sí? O en su caso, el arrendatario puede celebrar el contrato directamente con el proveedor. Entonces, esa modalidad se da también. Y una cuestión que es importante, cuando hay, por ejemplo, eh, que se trata de, por ejemplo, de mobiliario de equipo, como fotocopiadoras, como computadoras, el arrendador está obligado a dar un mantenimiento de ese equipo. Mantiene ese equipo. Prácticamente va cambiando la refacción y los repuestos periódicamente. La ley de leasing pues, tiene primordialmente algunos aspectos destacados que vamos a tocar muy brevemente para no ahondar mucho en ella. Cuestiones de tiempo, tenemos que avanzar, en cuestión destacable aquí, eh, unas cuestiones que analicé yo de esta ley que me parece muy importante. Eh, cuando se trate de una sociedad anónima que se dedique al leasing, una sociedad anónima que se dedique al leasing, entonces la ley establece que su objeto social, porque recuérdense que nosotros analizamos en Mercantil 1 el objeto social de una sociedad mercantil, que es el quehacer mercantil. Por ejemplo, si hablamos de una zapatería, ¿cuál es su quehacer mercantil? Es vender zapatos al público. Entonces, si se trata de una sociedad anónima vinculada a este tipo de contrato, entonces su objeto social tendría que ser el celebrar este tipo de contrato de leasing. Estoy colocando el listado de asistencia, por favor, para que puedan anotarse los que recién acaban de entrar. Entonces, les decía yo que el objeto social de una sociedad mercantil que realice contratos de leasing, pues tiene que ser que le permita realizar este tipo de contratos. Recuérdense también la denominación social tiene que hacer referencia a esta circunstancia. Leamos lo del objeto social, dice, artículo 4. Las personas jurídicas o los entes que lleven a cabo operaciones de leasing como arrendadoras deben tener comprendido dentro de su objeto social la actividad de leasing. Arrendamiento operativo, arrendamiento financiero con opción a compra o arrendamiento financiero según sea la actividad o actividades a las que la entidad se dedica. En el caso de las entidades financieras supervisadas, deben cumplir con los requisitos especiales que establece su normativa específica. ¿Cuáles son las entidades financieras supervisadas? Pues los bancos y grupos financieros, las bolsas de valores o de comercio, la empresa operadora de tarjetas de crédito, las sociedades financieras, que esas ya las habíamos analizado en una clase anterior, ya habíamos visto que su objeto social era dar financiamiento para la fundación de empresas productivas o adquirir participación accionaria en esas empresas productivas para luego enajenarlas, sujeto social, ¿verdad? Entonces, la denominación social, que recuerden ustedes que la denominación social es lo que, para una sociedad mercantil, lo que es el nombre de una persona, que es la forma de individualizarse y distinguirse en el mundo comercial de otras sociedades mercantiles, ¿verdad? El mismo semejante objeto. En el artículo 5 habla de desarrolla, regula lo que es la denominación social, las sociedades que se dediquen a este tipo de actividades, y pues ahí hay bastante claridad al establecer. Dice denominación social cuando la actividad principal o habitual de una entidad sea llevar a cabo operaciones de leasing como arrendadora, dentro de su denominación o razón social debe incluir las palabras leasing, lease, arrendadora financiera, arrendadora operativa u otras derivadas de estos términos o abreviaturas de las mismas en la descripción de sus negocios de propaganda. Las palabras leasing, lease, arrendamiento financiero, arrendamiento operativo u otra que alude a esta actividad. Lo establecido en este artículo no es obligatorio para bancos, cooperativas, microfinancieras, sociedades financieras privadas y entidades internacionales de crédito y fomento. Es decir, las entidades de crédito que acabamos de mencionar, ellas sí no es necesario que que dentro de la denominación social se describa que, pues, que realiza leasing, o que den palabras relativas a un arrendamiento financiero, ¿verdad? No es factible que eso suceda. Es importante también denotar que, pues ya habíamos visto los derechos de las partes, algo muy importante de destacar acá,
Vamos a ver, por acá había visto alguna cosa interesante. ¿Qué sucede, por ejemplo, si se va a destruir el bien objeto del leasing? Si destruimos una computadora que nos están dando el leasing, si destruimos una fotocopiadora, una casa, pues es un poco difícil, la podríamos dañar, ¿verdad? Pero destruir, pues solo que le pongamos una bomba o de dinamita y que la volemos en 1000 pedazos, pero eso es un poco difícil, ¿verdad? Eh, eh, dice, artículo 15 de esta ley, dice destrucción, mutilación o pérdida de uno o varios bienes objeto de contrato. Cuando durante la vigencia de un contrato de leasing ocurra la destrucción, robo, hurto o pérdida de uno o más bienes objeto de contrato, el arrendatario debe pagar la renta establecida en el contrato hasta que ocurra la liquidación de la póliza por parte de la aseguradora. Estos contratos regularmente van vinculados a un contrato de seguro. Otra cuestión importante aquí que quería comentar, no puedo leer toda la ley porque es demasiado grande. ¿Qué sucede si cuando vamos a ejercer el derecho, o sea, cuando vamos a hacer un pago residual, nos dan un plazo? Nos dicen que nos van a arrendar el inmueble por un par de años y dentro del mes 23 o 24 usted tendrá la opción de comprar, por ejemplo. ¿Qué sucede si nosotros no compramos, no ejercemos el derecho de compra, no hacemos el pago residual, o en el peor de los casos, pues no decidimos renovar el contrato, o no lo hacemos de la forma, en condiciones que establece la ley? Entonces aquí el artículo 21 dice vencimiento del derecho de opción de compra, dice. Habiendo transcurrido el plazo pactado por las partes para el ejercicio de la opción de compra sin que la arrendataria la ejerza y devuelva los bienes objeto del contrato, este pierde su derecho a ejercerla y el arrendador puede exigir la devolución del bien y el pago del saldo existente a favor del arrendador, del saldo existente en carácter de arrendamiento que se deba, más todos los gastos en que el arrendador incurra como ocasión de la recuperación del bien y los daños y perjuicios que se causen al arrendador por el cumplimiento al arrendatario. Esa es la consecuencia legal, ¿verdad? Lo que es muy importante. Bueno, hay una cuestión aquí, que esta ley es bastante amplia. ¿Cómo es que cuando se trata de financiamiento, eh, las personas que van a llevar a cabo estas operaciones de leasing, cómo van a financiar estas operaciones? ¿Cómo van a hacer para montar todo este contrato? Pues pueden obtener financiamiento de entidades crediticias o lo pueden hacer con sus propios recursos, con su propio dinero. Pueden echar a andar este tipo de actividades. El artículo 24 dice fuentes generales de financiamiento. Dice, las personas, patrimonios o entes que lleven a cabo las operaciones de leasing pueden financiar dichas operaciones con recursos provenientes de su capital propio, por medio de créditos, por medio de oferta pública, bursátil o por cualquier otro medio de frente permitido por la ley. Otra cuestión que es importante es que el arrendador
no el arrendatario, que es el que usa el bien, sino que el que lo da en leasing, el arrendador, el que lo cede en leasing. Ese sujeto puede dar en garantía mobiliaria el crédito de leasing. Yo le estoy dando, por ejemplo, a una persona en arrendamiento una propiedad y él me tiene que pagar ciertas rentas futuras, pues eso yo lo puedo dar en garantía mobiliaria, garantizar una obligación de carácter prendario, lógicamente. Entonces, el artículo 25 dice financiamiento por cesión de los derechos de crédito por pago de la renta. Dice, para financiar sus operaciones, dice, el arrendador puede ceder o dar en garantía mobiliaria, dice, el derecho de crédito que tiene a su favor, proveniente del flujo de los pagos de las rentas o cuotas que corresponden a los contratos de leasing. O sea, lo que él está pendiente de cobrar, lo que el arrendador está pendiente de cobrar en el leasing, eso lo puede darlo en garantía mobiliaria. Dice, si el arrendador, dice, o sea, lo puede, también lo puede ceder. Ceder quiere decir enajenarlo a otro sujeto, para que otro sujeto adquiera ese contrato y subroga al arrendador y pues continúe cobrando las rentas en su propio beneficio. Dice, si el arrendador cede los derechos de crédito que le corresponden en virtud de uno o varios contratos, al decir los derechos de crédito son las rentas por cobrar, perdón. Si el arrendador cede los derechos de crédito que les corresponden en virtud de uno o varios contratos de leasing, esta cesión está exenta del pago de cualquier impuesto por tratarse de cesión de derechos de edificios y se rige por lo dispuesto en el contrato de descuentos en la ley aplicable. Si nosotros vamos a ceder ese derecho, del cual estamos dando un arrendamiento a alguien, pues eso no paga impuesto al valor agregado. Dice, para estos propósitos, los contratos de leasing tienen el mismo tratamiento que los títulos de crédito. ¿Qué nos da a entender eso? Que lo que va a hacer es endosar la obligación, ¿verdad? Ustedes analizaron, creo que en el trabajo que les dejé, pues nos dimos cuenta que ustedes analizaron la figura del contrato de descuento y la figura del contrato de factoring. Básicamente, lo que se van a ceder ahí son créditos. En el contrato de factoring, la diferencia básica con el contrato de descuento es que el contrato de factoring, lo que sucede es que un sujeto que tiene una cartera de clientes, lo que va a hacer es que le va a ceder a otra persona denominada factor la totalidad de las facturas pendientes de cobro para que esta persona las adquiere. A cambio de eso, pues le dice, bueno, yo tengo aquí facturas, se las voy a ceder a usted, son facturas por 800,000 quetzales que están pendientes de cobrar en los próximos 3 años. Entonces yo se los voy a dar, perfecto, yo lo voy a adquirir, pero en lugar de darle 800,000, yo le voy a dar 650,000, le voy a dar 700,000. Igual sucede en el contrato de descuentos, lo que se va a descontar ahí son títulos de crédito o créditos que estén llevados en libros de contabilidad. Básicamente es lo mismo. Entonces, las rentas que están pendientes por cobrar también pueden ser objeto de descuento. Yo puedo llegar con un banco y le puedo decir, bueno, yo tengo con varios contratos de leasing o un contrato de leasing, yo estoy arrendando un edificio con varios apartamentos y le puedo ceder los créditos de esos apartamentos en donde me están pagando a mí una renta porque los di en leasing. Y entonces aquí, por ejemplo, yo tengo derecho a cobrar por dentro de los próximos año y medio la cantidad de 150,000 quetzales. Pues yo le voy a entregar esos créditos a usted, al banco. Y el banco me va a decir, perfecto, yo le voy a pagar el monto de esas rentas, pero solo le voy a dar 100,000 quetzales porque mi ganancia van a ser 50,000, o yo le voy a dar 120,000 porque mi ganancia va a ser, así es como funciona eso. Entonces, también puede ser objeto de contrato de descuento, esas rentas que estén pendientes por cobrar. Y el artículo 26 dice la cesación, transferencia o cualquier forma de transmisión o constitución de garantía por parte del arrendador o sobre los derechos de crédito que le corresponden en virtud de rentas o cuotas de contratos de leasing se perfecciona con la suscripción del contrato de cesión de descuento o por la venta entre el arrendador y el facilitador de crédito o acreedor o por medio de anotaciones en cuenta registradas de registros contables. Bueno, algo que es importante también, el artículo 28 nos amplía más con relación a ese respecto, dice,
El acreedor que resulte titular de los derechos de crédito en virtud de un contrato de leasing por cesión o por cesión de descuento o por cesión de garantía dada por el arrendador puede modificar el contrato de leasing siempre que se haga como una modificación del contrato original y por lo tanto de común acuerdo con el arrendatario y la cesión de los derechos de crédito tiene el mismo tratamiento de los títulos de crédito. O sea, cuando ya el descontatario ya adquiere, el descontador, perdón, adquiere el acreedor adquiere los derechos que les fue cedido por el arrendador, él puede modificar el contrato. Puede modificar el contrato. Para modificar el contrato tiene que haber, no lo puede hacer así arbitrariamente de una forma unilateral, sino que tendría que celebrar un acuerdo de voluntades con el arrendador, cuando ambos se pongan de acuerdo para poder hacer esto, para poder, eh, para poder modificar el contrato. Vamos a analizar aquí. Vamos a ver esta cuestión aquí muy importante. Vamos a ver aquí. Hay una cuestión muy importante aquí. Y esto es una cuestión que no, realmente vemos por dónde va esta ley también, impulsando y motivando a los comerciantes para que promuevan o celebren este tipo de contratos, pero también lleven inmiscuido que también que son esas rentas periódicas de leasing también deben pagar un IVA. Y escuchen esto. Efectos para el arrendador. El arrendador es el que da en leasing ese bien. El arrendador debe registrar los bienes que mantiene en arrendamiento dentro del balance general y presentarlos como una cuenta por cobrar amortizable en el plazo del contrato. O sea, tiene que tener una contabilidad y tiene que tener dentro del balance general, como parte de su contabilidad, como un activo, ese tipo, las rentas que se perciben, ya, ¿verdad? Como un activo dentro de su contabilidad. Eh, Otra cuestión que es importante y que creo que lo más trascendente es el arrendador debe facturar la renta o cuota pactada en el contrato y calcular el impuesto al valor agregado sobre el total facturado. Dice. O sea, se debe facturar. El monto total facturado por concepto de rentas o cuotas menos el monto amortizable del inmueble constituye la renta bruta, afecta al impuesto sobre la renta en el periodo impositivo en el que se devenga. Realmente eso no es una cuestión que también es muy importante para nosotros, pero sí también es deducible del ISR, ¿verdad? Bueno, algo que es importante es el régimen procesal. O sea, ¿qué sucede eh, si un arrendatario no paga la renta? Entonces tenemos tres vías que nosotros podemos utilizar aquí. La primera vía es iniciar un proceso ejecutivo. La literal A no lo insinúa, dice. El artículo 38 dice, en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del arrendatario, dice, el arrendante puede, a su elección, dice, iniciar el proceso de ejecución judicial por medio del juicio ejecutivo con el objeto de obtener el pago de todos los saldos adeudados por el arrendatario, más los intereses generados, costas procesales, otros gastos y otras indemnizaciones si existieren. Entonces, si nos debe rentas, nosotros le promovemos un juicio ejecutivo, la vía del juicio ejecutivo, la común, como se conoce vulgarmente, nosotros sabemos que hay ejecuciones singulares sobre el dos, vía de apremio, de la vía del juicio ejecutivo y la vía del juicio ejecutivo. Podemos promover y ahí podemos nosotros exigir el pago de esos adeudos, de esos saldos de rentas que se den. También eh, la ley permite que se cobren intereses, ¿verdad? Costas procesales y otros gastos y otras indemnizaciones. Eso de los intereses no nos tiene que hacer sorprender porque dentro de las disposiciones generales de las obligaciones y contratos mercantiles sabemos que los intereses
se dan para todas las obligaciones y contratos mercantiles, a menos que se pacte su exclusión con un pacto expreso, ¿verdad? También se permite pedir la desocupación o si hay incumplimiento de contrato en ese aspecto de las rentas. Se permite también pedir la desocupación en la vía del juicio sumario. Es factible. Dice la literal B, dice, demandar mediante juicio sumario la inmediata desocupación, devolución o entrega de los bienes objeto de leasing, ya sea que se trate de bienes muebles o inmuebles, pudiendo en este caso además el arrendador demandar el pago de las rentas que se encuentren atrasadas, pendientes de pago hasta el fin del plazo forzoso de leasing o de las que se deban hasta la efectiva desocupación o entrega del bien. Es el juicio sumario que se inicie le serán aplicables supletoriamente en tanto no se contraigan los principios y características propias del leasing, las reglas establecidas en el Código Procesal Civil Mercantil, decreto número 107, el jefe de gobierno de la República de Guatemala por el juicio sumario de desocupación de bienes dados en arrendamiento. Entonces también podemos aplicarlo en el arrendamiento, obviamente. Entonces, porque hay también un juicio de arrendamiento, de cobro de rentas atrasadas y de desahucio en el Código Procesal Civil Mercantil. Algo que es muy importante es en la vía del juicio sumario. Entonces, nosotros podemos venir, iniciar el proceso ejecutivo, cobrar por la vía del juicio ejecutivo, o en su defecto, también podríamos ir a la vía del juicio sumario, demandar la desocupación del inmueble y cobrar las rentas atrasadas. También se puede de esa forma. Y hay una tercera vía, ¿sí? Se llama un proceso abreviado de desocupación. Procedimiento abreviado de desocupación. Y esa está en la literal C y lo vamos a analizar así bastante despacio para que vayamos viendo. Esto es muy interesante. Dice iniciar el procedimiento abreviado de desocupación, devolución y entrega inmediata de bienes inmuebles o de bienes muebles o inmuebles bajo la siguiente forma. Y ahí interviene un notario, no es ante juez, es ante notario. Imagínense qué bonito. Es ante notario. Eso nos permite evitar, huir un poco de lo que es la mora judicial, pero vamos a ver que en un momento determinado va a vincular a un juez también. Dice el arrendador nombra en acta notarial al notario ante el cual se sustenta el procedimiento derivado y en la misma acta notarial se hace constar lo siguiente. La solicitud de la desocupación del inmueble, la identificación del arrendador, los datos del contrato de leasing incumplido acompañado de una copia legalizada del contrato. No requieren el original, sino como una copia legalizada del contrato. ¿Qué es copia legalizada? Se debe legalizar por un notario. ¿Ya? Es una acta de legalización de documentos. Los datos registrales y dirección del inmueble objeto de desocupación. La descripción del hecho del cumplimiento, en su caso el incumplimiento del pago de las rentas. Hay que describir cómo se generó el incumplimiento, cuántos meses o pagos están atrasados, cuál es el monto de la deuda, al inicio de la fecha del procedimiento abreviado. Se llama procedimiento abreviado. Cualquier otro hecho a juicio del demandante que es relevante. Y de ahí dice, el siguiente paso, después de levantar esa acta notarial, en donde se va a nombrar el notario y se va a indicar que existen adeudos, a cuánto ascienden, a la fecha, ¿verdad? Todos los demás datos que hemos analizado. Entonces, se presenta presentada la demanda, esa es la presentación de la demanda, es mediante acta notarial, ¿verdad? Vamos con el notario, lo requerimos, y levantamos el acta notarial manifestando todo eso. Dice, acto seguido, dice. Presentada la demanda por medio del procedimiento abreviado ante el notario designado por el arrendante, este procede dentro de las 24 horas siguientes a requerir al arrendatario el pago de la cantidad reclamada. O sea, el notario dice, presentada la demanda por medio del procedimiento abreviado ante el notario designado por el arrendante, presentada la demanda por medio del procedimiento abreviado ante el notario designado por el arrendante, este procede dentro de 24 horas siguientes a requerir al arrendatario al pago de la cantidad reclamada. Quien le va a requerir de pago en 24 horas es el notario, ¿sí? Dicho que el requerimiento también se efectúa de forma notarial como en acta notarial, ¿sí? Si el incumplimiento se refiere a otros hechos distintos del pago de deudas,
El requerimiento consiste en apercibirle al arrendatario dentro del plazo de 15 días hábiles que proceda al cumplimiento al extremo que motivó el procedimiento, bajo el apercibimiento de continuar con el procedimiento abreviado de desocupación, devolución y entrega en caso de persistir el incumplimiento. Puede haber algún otro incumplimiento. Por ejemplo, no mantener los bienes en estado, o están sufriendo detrimento, etc. Por favor, el que acaba de entrar apague su micrófono, si fueron tan amables. Si no les interesa la clase, pueden irse. Bueno, de ahí, lo siguiente es, si no se pudo notificar al arrendador, ¿qué sucede? Pues hay que hacer publicaciones en el diario oficial, en el otro de mayor circulación, es en el numeral 3, ahí está redactado. Dice, en caso no fuera posible notificar personalmente al arrendatario, el notario es el que le va a notificar, dice, la notificación y el requerimiento debe hacerse mediante edicto publicado en el diario oficial, la cual surte efectos a partir del día del siguiente de su publicación, salvo que en el contrato no se hubiera pactado otro procedimiento de notificación. Se puede pactar otro procedimiento de notificación, pero yo creo que mediante notario notificador es el más adecuado. Entonces, se tiene que hacer la publicación de esa notificación en el diario oficial y surte efectos a partir del día siguiente. Dice, pues una vez notificado, ¿qué sucede? Pues el arrendatario tiene un plazo de 3 días hábiles, contados a partir del día en que le fue notificado sobre el inicio del procedimiento abreviado para acreditar el pago ante notario a cargo. ¿Qué es lo que persigue ese procedimiento? Que este sujeto pague y tiene que acreditar y demostrar que pagó. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues aquí adelante lo dice. El artículo 40 dice excepciones en los casos de ejecución originados por contratos de leasing, solo son admisibles las excepciones de pago y prescripción. En este caso, la excepción de pago, el ejecutado debe presentar, dice aquí, el documento emitido por el arrendante con el que acredite que se ha pagado la cantidad que motiva la ejecución. Y de ahí dice certificación de un tribunal de la resolución que apruebe el pago por consignación. Cuando el pago no lo quiere recibir el arrendador, se hace un pago por consignación en la vía voluntaria, que se lo explicamos en Derecho Procesal Civil y Mercantil. Pues tiene 3 días para acreditar el pago, ¿verdad? En caso del incumplimiento en el pago de las rentas y otros recargos, solo es admisible la argumentación de defensa de pago total, debiendo acreditar fehacientemente del procedimiento de olvidado que no existe incumplimiento en el pago de las rentas u otros recargos. Dicha acreditación debe sustentarse documentalmente, como lo hemos explicado en adelante, y su pronunciamiento debe constar por medio de declaración jurada prestada ante notario. En tal sentido, el notario ante quien se sustente el procedimiento sobre la base de la documentación presentada por el arrendatario constata la argumentación de la defensa presentada por el arrendamiento sobre la procedencia e improcedencia de la gestión iniciada por el arrendante, notificando las resultas notarialmente a todas las partes. Entonces, aparte de que se debe acreditar documentalmente mediante la documentación respectiva, los depósitos de banco, los recibos firmados, entonces también es importante levantar una declaración jurada expresando pues, que se ha cumplido con el pago. Bueno, vamos a ver ahora lo siguiente. ¿Qué pasa si se pagó? En caso de que no se pagó, en caso de que no se hubiera acreditado, ¿qué sucede? Perdón, la pregunta correcta es ¿qué sucede si no se pudo acreditar el pago, si no se pagó? ¿Sí? En caso de que no se hubiera acreditado fehacientemente en un prueba documental el pago antes mencionado, el arrendatario solicitará ante el notario designado por medio de acta notarial que proceda a fijar un plazo de 30 días calendario para que el arrendatario desocupe el bien inmueble y en caso de bienes muebles, a devolver la fotocopiadora, la computadora, la estufa, todo lo que está en leasing, lavaplatos, no sé, maquinaria. Con base en lo anterior, el notario, ante que se sustente el procedimiento breve, notificará notarialmente hecho extremo al arrendatario, fijándole expresamente la fecha en que vence la desocupación del inmueble, la devolución y entrega de los bienes. El mismo plazo se aplicará para el caso de incumplimiento de otras condiciones que no sean el pago de rentas atrasadas, como por ejemplo el pago de la luz, de la energía eléctrica, del teléfono, etc. Entonces, le va a fijar un plazo el notario de 30 días calendario para que este sujeto desocupe. Ahora vamos a ver qué sucede si este sujeto desobedece
ese emplazamiento de desocupación. Porque prácticamente es un emplazamiento para desocupación. O un plazo de desocupación, si ustedes quieren verlo de otra forma. Dice, en caso de que el arrendatario incumpla con la desocupación de los bienes inmuebles, devolución y entrega de los bienes, el arrendante puede pedir ante juez competente que libre de inmediato orden de desocupación o desaforamiento, según le corresponda, la cual se ejecuta de inmediato con el auxilio de la fuerza pública. La función judicial únicamente es en cuanto al libramiento de dicha orden, debiendo ejecutarse mediante notario. Entonces, ya no es necesario que nosotros sigamos un juicio sumario de desocupación, lo único que tenemos que acreditar es que tenemos un procedimiento abreviado de desocupación, y en ese caso, entonces se le va a hacer la solicitud al juez competente para que él pues ordene el desaporamiento de la desocupación del inmueble con auxilio de la fuerza pública, ¿verdad? Una cuestión que es muy importante es que el juez no va a intervenir en la desocupación, únicamente se va a limitar a ordenar que esa desocupación procede, ¿sí? Y lo importante de esto es que una vez decretada esa resolución en que procede la desocupación, quien va a ejecutar esa desocupación o ese lanzamiento, el lanzamiento, más valga la redundancia, que es el término más adecuado, es el lanzamiento, es el notario. Y aquí lo dice en el último párrafo del numeral sexto, dice, la función judicial únicamente en cuanto al libramiento de dicha orden, la función judicial únicamente es en cuanto al libramiento de dicha orden, solo tiene competencia para librar la desocupación o el lanzamiento, debiendo ejecutarse mediante el notario del mérito. Este es el procedimiento en grandes rasgos, y de ahí dice el abandono de los bienes objeto del procedimiento por parte del arrendatario que va a la entrega judicial de los mismos en cuanto a sus efectos jurídicos. Por ejemplo, si ya le notificamos, ya tenemos, llegamos ya hasta esta fase, estamos en el trámite del procedimiento abreviado, y si el sujeto del arrendatario abandona el inmueble, pues eso equivale a una entrega judicial, ¿verdad? Dice, leamos el número, el último dice, dice para los casos de contratos de leasing habitacional de interés social, el arrendatario puede prestar las declaraciones a que hace referencia el presente procedimiento abreviado ante el propio notario o a cargo del mismo, pudiendo incrementarse los costos notariales como cargo de las rentas adeudadas. Porque recuérdense que nosotros pues, tenemos que prestar, el arrendatario debe prestar si pagó, tiene que prestar una declaración jurada ante notario y eso lo tiene que acreditar en el procedimiento de deuda de que ya se pagaron las rentas. Aquí, esta ley establece que en esta parte, de que esa declaración jurada, cuando se trata de leasing habitacional de interés social, por ser personas de una condición económica, pues un poquito clase económica pues baja, entonces estas personas pueden hacer esa declaración ante el propio notario que lleva las diligencias. Pues básicamente esto es lo que nos compete en cuanto a este contrato. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto, antes de que continuemos con nuestros demás contratos. ¿No? ¿No hay ninguna duda? Lick, yo un comentario tengo nada más con Dígame. Fíjese que estaba viendo yo la ley y tratando de analizar dónde está el secreto del contrato del leasing, y me llama la atención de que en ningún lado habla sobre intereses, habla sobre intereses pero moratorios ya en la liquidación cuando no se paga y cuestiones así, pero realmente el leasing, si uno lo ve desde la parte financiera, lo que se está haciendo es una venta a plazos, ¿verdad? Financiamiento, ¿verdad?
Sí, es una venta a plazos y que se liquida el vencimiento de las rentas. Ah, Entonces, obviamente, las rentas mensuales llevan aparejado el valor del capital más los intereses, ¿verdad? Entonces, al que contrata al arrendatario, le conviene bien hacer números porque no se sabe qué tasa de interés le están cobrando, ¿verdad? Porque obviamente ahí hay intereses, o sea, yo lo que veo es que en este contrato el arrendador está garantizando las rentas, los intereses, la venta, ¿sí? El poder recuperar los bienes dados en arrendamiento si no se cumple con el contrato. O sea, es un contrato diseñado para el arrendador, ¿verdad? Básicamente, para mí, ¿verdad? Disfrazado de un beneficio para las pequeñas empresas y para las medianas que no tienen acceso al crédito. Yo así lo estoy viendo. Entonces, financieramente sí vale la pena ver. Yo sé que esto no nos toca a nosotros en la parte de la parte legal, pero sí vale la pena analizar bien eh, cuánto es el precio de contado versus el precio total que se paga al finalizar la renta y la adquisición del bien para ver qué valor es el que está ahí incluido de intereses, ¿verdad? Y ellos aseguran además el seguro y aseguran también la prestación del servicio del mantenimiento. O sea, es un contrato muy bueno para el arrendador, ¿verdad? Entonces, solo como comentario, ¿verdad? Cuando le toca la oportunidad a alguien de meterse al leasing, hay que hacer bien números. y sobre todo el problema que hay es que la ley sí está obligando a que se pague el IVA, ¿verdad? Usted en cada renta. Por supuesto, porque ahí paga el IVA y inclusive, como le digo, está bien disfrazado porque le dice que es deducible del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y afecto al impuesto para el arrendador. O sea, está bien diseñado, ¿verdad? Pero sí hay que hacer financieramente, para mí hay que hacer muy buenos números para no caer en una trampa y resultar pagando o pagando algo sobrevalorado. ¿Usted cree que esto en Jalapa tenga algún auge en estos momentos? ¿Podrá tener algún auge? Pues mire, yo lo que veo es que todo lo que es novedoso tiene un auge, ¿verdad? Y sobre todo la forma en cómo lo comercializan, porque ese es el asunto que nos siguen vendiendo espejitos, ¿verdad? Y Exacto. la gente cae, pues, y para mí sí, ahorita me imagino que deben de estar ya muchas empresas con su notario modificando la razón social, el objeto, perdón, de la sociedad para poder vender a través del leasing, ¿verdad? Porque muchas empresas no lo tenían y como ahora están obligados a tenerlo, van a modificar el objeto de la sociedad. Y por ahí van a venir las ofertas, entre comillas, y la gente va a comenzar a comprar. Y eso de la contabilidad del balance, ¿nos podría explicar un poquito eso? ¿Cómo opera eso? ¿Que ese es un activo fijo, Sí, circulante o cómo? no, realmente lo que pasa es que esto, digamos, las empresas que se dedican a esto es un servicio o una venta lo que están haciendo. Entonces es como vender al crédito. Cuando uno vende al crédito, en sus registros contables lo que hace uno es que registra en la cuenta clientes una cuenta por cobrar por la deuda que tienen pendiente. Igual va a ser aquí. Aquí lo que se va a registrar es una cuenta por cobrar a través de las rentas de leasing. Eh, Uno va a tener, digamos, por decir algo, si yo vendo una casa en, digamos, $500,000 yo en mi contabilidad registro la venta como $500,000, ¿sí? Pero amortizable, digamos, a 10 años plazo. Entonces, cada mes voy a ir rebajando del valor que tengo por cobrarle a ese cliente la cuota correspondiente, ¿verdad? Por eso es que se llama partida doble en la contabilidad. Por un lado registro la venta que ya hice, pero por otro lado registro que no la vendí al contado, sino al crédito. Entonces, mis utilidades y mis cobros van a ser mensuales. Es una operación contable, licenciado, es manejo de contabilidad nada más. Ventas por cobrar, ¿verdad?
Sí, es como cuentas por cobrar, clientes que al final son documentos por cobrar. Podría ser inclusive, ¿verdad? Eso ya crea criterio del contador como lo maneje, ¿verdad? Porque esto le llamo yo trabajo de carpintería, ¿verdad? Y la contabilidad pues es subjetiva. El contador lo puede manejar como su sapiencia le indique, ¿verdad? O su técnica contable lo diga, pues eso. Modalidades van a haber muchas del registro contable. Muy bien, bueno, entonces, bueno, quiero contarles que este contrato no va a ser objeto de examen. Tampoco los contratos de bolsa son objeto de examen. No son objeto de examen. El examen, básicamente, como se los dije ayer, es que el fideicomiso no entra, porque eso fue lo último que vimos. Sería desde el transporte hacia adelante. Contrato de transporte, contrato de hospedaje, participación, los contratos, derechos de autor y derechos conexos, el seguro y las modalidades de seguro. Pero ya el contrato de bolsa y estos contratos, este contrato en particular, lo vamos a dejar para el examen final. No sé si les parece a ustedes así o quieren que lo evaluemos de una vez. Está bien para el final. Muy bien. Ahora bien, en estos momentos vamos a comenzar a analizar contratos atípicos, ¿les parece, no? ¿O quieren que lo dejemos Sí, para cuando vengamos de clases? Comenzamos de una vez a analizar contratos atípicos. Bueno, comencemos. Bueno, contratos atípicos. Pues básicamente, los contratos atípicos habría que buscarles pues, su origen, básicamente, en queda disposición legal. En primer lugar, habría que establecer que la práctica, los doctrinarios los han bautizado como contratos atípicos porque resulta ser que son contratos que no están regulados expresamente en el Código de Comercio. Recuerden que nosotros analizamos las fuentes del derecho mercantil, en el derecho mercantil 1, y creo que uno de los aspectos primordiales es establecer que, en defecto de la ley, la costumbre es fuente de derecho en Guatemala. Y es importante también establecer que el artículo 694 del Código de Comercio, espero que estén poniendo atención porque esto no está en las diapositivas, y veo que algunos no preguntan, no dicen nada. Entonces, para que no vayan a decir que no lo pregunté en el examen, y porque ahora que esto va a ser objeto de examen final, a saber si para esta fecha se pueden recordar o han visto la grabación de esto. Pues recuérdense que el artículo 694, me parece, dice, solo falta disposiciones en este libro se aplicarán a los negocios, obligaciones y contratos mercantiles, disposiciones del Código Civil. Eso nos abre la puerta para poder aplicar el artículo 1256, Código Civil, para darle fundamento a los contratos atípicos. Nos da de pie para eso, nos da la oportunidad, nos viabiliza esa circunstancia, y entonces nosotros al darle lectura al artículo 256, la ley establece que cuando la ley no declare en forma específica para un negocio, cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente. Entonces esa es la puerta que nos está dando, de que si no hay negocios aquí, las partes pueden vincularse, y estos negocios han sido objeto de la práctica comercial, reiterativa, sobre todo el derecho anglosajón, de Europa, de España. En España tenemos mucha influencia de eso. Yo había oído mucho de cuando el leasing no era, que era típico de ahí, teníamos mucho de España, de Estados Unidos, en México también se daba muchos contratos atípicos y que Guatemala los ha ido tomando.
Tenemos nuestra primera figura, que es el contrato de underwriting. Es un contrato atípico, por el cual una entidad mercantil, que es una entidad de crédito, esta va a refinanciar la emisión de acciones o obligaciones sociales de una sociedad anónima para luego colocarlas en el mercado bursátil. Es decir, se emiten acciones y se emiten obligaciones sociales o debentures, que acuérdense que nosotros establecimos en Derecho Mercantil 2, que esos títulos de crédito de obligaciones sociales o debentures, pues incorporan un crédito colectivo a cargo de una sociedad anónima, ¿verdad? El cual tiene una forma de circulación nominativa a la orden al portador y su objetivo esencial es captar la sociedad es una sociedad deudora de potenciales acreedores, que son las personas obligacionistas que adquieren esos títulos. Si podemos recapitular un poco en cuanto a ese aspecto, nosotros podemos establecer eh, el artículo 544 dice, las obligaciones son títulos de crédito que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad anónima. De la sociedad anónima es la sociedad deudora, valga la redundancia. Serán considerados como bienes muebles aun cuando estén garantizados con derechos reales sobre inmuebles. Entonces, cuando estamos hablando de refinanciar, quiere decir que haya habido algún problema en cuanto a que las acciones que se sacan al público, pues no se pueden, o los potenciales accionistas que iban a dar capital no lo dieron, entonces hay necesidad de refinanciar, o hay una pérdida económica, un detrimento de patrimonio, de capital, la pérdida de capital, la sociedad no tiene reservas para sacar a flote su capital, y también tenemos las obligaciones sociales que también son para generar capital de trabajo cuando hay déficit de capital. Y entonces esta entidad lo que va a hacer es refinanciar esas acciones o obligaciones sociales para colocarlas en el mercado de valores. Se colocan en el mercado de valores, en una bolsa de valores, para que puedan ser adquiridas por el público. Entonces, básicamente aquí, pues los elementos subjetivos, pues hay una entidad que da el prefinanciamiento, que va a adquirir los valores a emitir con la finalidad de colocarlos posteriormente. El otro elemento subjetivo, que es la sociedad anónima emisora, que recibe el prefinanciamiento, contrayendo la obligación de emitir los valores objeto de contrato en los términos en que se haya negociado. Entonces, esta entidad de crédito, su objetivo es que si la sociedad anónima, por alguna razón, quiere aumentar su capital, y ninguna persona, ningún accionista pues, ha decidido pues, adquirir las acciones, o ninguna persona ajena del público, entonces esta entidad las puede adquirir, otorgándole el capital a que la sociedad necesita, y entonces estas acciones las va a colocar en la bolsa de valores para que ahí se puedan negociar, las pueda vender, y que la sociedad pueda tener esos nuevos accionistas, ¿verdad? Y así obtener una ganancia de eso. Cuando se trata de obligaciones sociales o de aventuras, pues opera lo mismo, ¿verdad? Pues básicamente lo mismo. La sociedad, en lugar de buscar a los obligacionistas, pues le va a dar esa facultad a la sociedad underwriting para que los pueda, les da el capital compra los títulos, la sociedad se enriquece del capital y la entidad lo puede vender aún más caro en el mercado bursátil a otras obligacionistas. Prácticamente tenemos que el elemento material de este contrato es básicamente el prefinanciamiento que se otorga, ¿verdad? Para adquirir esos títulos, y los títulos que se adquieren o se otorgan, ¿verdad? Entonces, si hay alguna duda en cuanto a lo que hemos visto de este contrato en el momento, que estamos hemos ido analizándolo así de una forma muy sintética, pero pausada también. ¿Hay alguna duda?
Vamos a seguir. Bueno, no es un negocio, había dicho yo que era en la bolsa de valores, pero aquí las características nos dicen, bueno, los valores, cuando vimos la ley de mercado de valores de mercancías, pues pueden negociarse en bolsa o fuera de bolsa. Entonces, esta es una negociación extra bursátil. Disculpas por eso, es fuera de la bolsa de valores, la verdad, fuera de la bolsa de valores. ¿Quién es el que da el financiamiento? El que da el financiamiento puede ser un banco, una sociedad financiera, cualquier sujeto económicamente solvente para realizar el giro de estos negocios. Recuérdense que nosotros ya habíamos analizado en su oportunidad la ley de sociedades financieras privadas. Lo vimos en su oportunidad y habíamos visto la ley de sociedades financieras privadas. Habíamos visto que el objeto de esta ley era pues dar financiamiento para la constitución de empresas productivas o adquirir las acciones para poderlas colocar en el mercado. Entonces, ese financiamiento para poder adquirir estas acciones y estas obligaciones y colocarlas en el público extra bursátilmente, porque es realizado fuera de una bolsa de valores, fuera de esta. Entonces, la entidad que va a dar el financiamiento pues puede ser un banco o una sociedad financiera o cualquier sujeto económicamente solvente para realizar este tipo de negocios que tienen que ser entidades de crédito, ¿verdad? El financiamiento es sobre títulos valores por emitir. La obligación que se contrae con la sociedad es un prefinanciamiento que se dirige a la producción futura de esos títulos de crédito. Y la obligación que adquiere la entidad es adquirir ese crédito y entregar los títulos, ¿verdad? Crear los títulos para que la entidad financiera o para que el banco los adquiera y los coloque en el mercado. Porque la función del banco no es ser accionista, ni la de la sociedad financiera tampoco. Simple y sencillamente es dar el prefinanciamiento. Bueno, vamos ahora nosotros a hablar del contrato de franquicia. Pues este contrato de franquicia es un contrato muy bonito, realmente. Es un contrato atípico mercantil en el cual un sujeto denominado franquiciante celebra un acuerdo de voluntades con otro sujeto que se llama franquiciado, con el objetivo de básicamente de brindarle asesoría técnica, contable, tributaria, de toda la asesoría inherente o adecuada o ad hoc que le permita al franquiciado realizar una explotación de un establecimiento o entidad mercantil de la misma forma que la realiza el franquiciante. ¿Sí? Y bajo esa disposición, entonces el franquiciante va a estar dando una asesoría continua al franquiciado de cómo explotar ese negocio, de cómo realizar esa explotación mercantil. Por ejemplo, el caso tenemos de McDonald's, el caso de Pizza Hut, el caso, por ejemplo, de Taco Bell, el caso de estos restaurantes de comida rápida en su mayoría, ¿verdad? En donde la explotación comercial se hace de la misma forma que se hace, o de una forma similar, podríamos decir ahora, ¿verdad? Que se hace en el extranjero, ¿verdad? Y esto va vinculado, lo que va a dar, básicamente, cuando McDonald's le da una franquicia a un comerciante de Guatemala para que explote ese comercio de la misma forma que lo hace McDonald's en Estados Unidos, o que lo ha hecho históricamente, lo que hace es darle una asesoría. Le indica, por ejemplo, cómo deben realizarse las hamburguesas, la carne, que es para que tenga ese sabor, los pepinillos, cómo debe vestir el personal, cómo debe vestirse, bajo cómo debe la tienda, cómo se va a realizar, bajo qué dimensiones tiene que tener la tienda, las características del amueblado, las características
del piso, las características del lugar donde se va a expender las hamburguesas, ¿verdad? Le va a prestar asesoría de contabilidad para que se pueda llevar la contabilidad, asesoría financiera para poder llevar a cabo el negocio, la explotación, la forma como va a contratar al personal, qué características tiene que tener el personal, qué características debe tener las frutas, las verduras, la carne, todo lo que se compra para poderlo convertir en el producto final que tienen ellos, ¿sí? Cómo van a permitir que esa explotación sea de una forma idéntica o similar, ¿verdad? Decimos de una forma idéntica o similar porque algunos me han dicho, bueno, pues yo fui a un McDonald's de Japón o yo estuve en un McDonald's de Perú y pues nada que ver con los que hay aquí. Pues a eso se ha dado, es que ya es demasiado lo que hay, pues, que realmente pues la explotación a veces es imposible que sea de la misma forma, pero básicamente lo que se viene dando es que exista un patrón más o menos de ciertos parámetros en lo que se puede explotar, ¿verdad? Los que sí son un poquito recelosos en ese aspecto de las franquicias, pues yo he visto que Taco Bell, y he visto también que nosotros tenemos la fortuna de Pollo Campero también, que ya tiene franquicias, ya vende franquicias a nivel internacional, hay restaurantes por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, este contrato va vinculado a algo que se llama know-how. Y el know-how realmente ¿qué quiere decir? Saber cómo, eso significa en inglés, el saber cómo hacer algo, know-how. Pues básicamente es una habilidad técnica en un campo determinado de los negocios, es una habilidad técnica en un campo determinado de los negocios de cómo lograr un objetivo, de cómo lograr una meta, de cómo alcanzar ciertas metas, ciertos parámetros, ciertos objetivos, el cual es eminentemente secreto, de tipo confidencial, ¿verdad? Esa es la habilidad técnica en el campo de los negocios, de cómo lograr un objetivo que es eminentemente secreto, de carácter confidencial, ¿verdad? Y por ejemplo, la fórmula para poder fabricar un perfume, la fórmula que tiene ese perfume, la fórmula que tiene ese licor, ¿verdad? La fórmula que tiene esa capa centenario, para poder saber de esa forma, la fórmula para poder crear una cerveza, la fórmula para hacer un jabón, la fórmula para hacer una pasta de dientes, la fórmula para hacer una hamburguesa, la fórmula para... Entonces ese es el know-how, ¿verdad? Dentro de, o sea, el know-how no solo es la fórmula hoy en McDonald's de cómo hacer la hamburguesa, sino que cómo tiene que vestir el personal, qué características tienen que tener, si tienen que ser jóvenes, etcétera, o como qué tipo de una planimetría del diseño de un plano del negocio, de las tiendas, qué tipo de muebles deben tener adentro, las dimensiones del restaurante, todo eso es el know-how. Pues una de las notas distintivas es que el franquiciado opera bajo un nombre comercial común que fue creado por el franquiciante y que es usado por el franquiciante en su país de origen, ¿verdad? Permitiéndole que el franquiciado realice una inversión sustancial en el negocio de este, ¿verdad? Básicamente, le va a dar una asesoría constante para que él aprenda ese procedimiento de cómo realizar esa actividad empresarial, ¿verdad? Y pues la asesoría va a ir vinculada, como ya lo venía diciendo, sobre la calidad de la materia prima, procedimiento de confección, elementos adicionales como la presentación, comportamiento personal, organización del negocio, la publicidad, la marca, ¿verdad? El logo que se debe utilizar, los anuncios, servicios comerciales, la propaganda también televisiva. Nosotros tenemos la propaganda. Pues el McDonald's ya tiene su propia propaganda en Guatemala, ¿verdad? Pero antes se utilizaba mucho la propaganda televisiva en los años 80 y 90 por la excelencia de la de Estados Unidos. Y también le va a establecer ciertas estrategias de mercado para poder penetrar la población, ¿verdad? Estas estrategias de mercado van destinadas a cómo difundir, cómo distribuir el producto, cómo se va a dar a conocer, si esto va a ser a través de las redes sociales, de la prensa escrita, televisiva, de la vía satélite, etcétera. Cómo se va a penetrar en el mercado. A cambio de esto, pues, bueno, el franquiciante recibe del franquiciado
una suma de dinero que se conoce como derecho de entrada, ¿verdad? Y va a recibir un derecho de entrada, el franquiciante, y McDonald's recibe del comerciante, recibe un derecho de entrada, ¿sí? Y se va a quedar recibiendo regalías periódicas según se haya pactado durante un plazo del contrato, que esas pueden ser regalías, pueden ser anuales, pueden ser semestrales, etcétera, ¿verdad? Y aquí tenemos una definición, la que nos